Aquí otra vez retornando, ¿cómo estamos? Bueno, como pueden ver, estoy en un sitio ahora muy diferente. Me cambié ahora sí, ya estoy en la Florida, mucha luz, mejor temperatura que en Nueva York. Pero bueno, vamos al grano. Es bien interesante lo que está pasando ahora en China. Voy a volver a retomar a la generación de contenido porque hace rato no hacía, precisamente porque estaba moviéndome de un lugar a otro. Pero bueno, vamos a hablar rápido de qué es lo que sucede. Aquí está. Bien interesante entender lo que pasa en China. En China se acaban de detectar alrededor de más de 130 derivados de la variante de Omicron y en este momento ya han contado más o menos unas 9.000 muertes. Ya sabemos que China es experto en temas de tratar de, digamos, persuadir tanto a la opinión externa china como a la opinión interna. Es muy bueno censurando todo lo que tiene que ver con la comunicación y redes sociales desde afuera de China hacia dentro de China y viceversa. Últimamente se ha visto mucho el tema de que China hizo la reapertura. Se hicieron, acuérdense que China tiene 1.4 billones de habitantes, eso es un montón de gente, y se hicieron muchas protestas. La gente está especulando mucho de que, bueno, el presidente Xi Jinping salió a decir que entendía que las protestas eh, estaban generando mucho ruido y que la gente estaba realmente, digamos, fuera de China, realmente ofuscada por lo que estaba pasando. Y por eso decidió reabrir otra vez China de manera, digamos, bastante abrupta, porque venían de un encierro con restricciones de cero COVID durante 3 años. Esta gente estuvo encerrada 3 años y con restricciones supremamente, digamos, fuertes, tanto en el tema de que la gente saliera y se expusiera al virus en China, como las restricciones de viajes, tanto en el ingreso y en la salida de China. El tipo abre, ¿y qué es lo que está pasando? Pues ahora estamos viendo que países como Australia, como Canadá, Estados Unidos, algunos países en Europa como Francia, el Reino Unido, Italia, España, Italia sobre todo, están solicitando que los chinos o los viajeros que vengan de la China sí o sí tengan que tener pruebas de COVID negativas. Los últimos días, lo que ha detectado Italia, por ejemplo, es que el 50% de las personas que han venido desde la China han venido contagiadas de COVID y con 130 derivados del Omicron, pues bueno, esto podría escalar otra vez nuevamente, digamos, a niveles pandémicos, a como estábamos en su momento a inicios de 2020, más o menos por esta época. Si ustedes se van, bueno, antes que nada, año nuevo para todos, no lo dije en el inicio, un feliz año nuevo, que los deseos que tengan y las metas que tengan en mente para este año se cumplan. Recuerden que todo esto es un tema de mentalidad y meterle duro a lo que es tener metas muy claras. Pero bueno, retomemos. A principios del 2020 no se sabía mucho de la pandemia, ¿sí? China estaba muy callado y creo que ahora se sigue viendo lo mismo. China sigue muy callado. China está tomando la actitud que tomó a principios de la pandemia o prepandemia. Recuerden que, si mal no recuerdo, en 2019, en noviembre, ya China estaba teniendo, digamos, casos muy fuertes de coronavirus y nosotros acá en Occidente estábamos escuchando que había un virus por allá en Wuhan, que la gente se estaba contagiando, pero no había algo muy grande en cuanto a noticias. Y recuerden que China es muy bueno haciendo todo esto de esconder lo que sucede realmente allá adentro. En China pasan cosas que, perdón, ni nos enteramos que suceden, pero suceden. Y en este momento China está tomando la misma actitud que tomó en momentos prepandémicos. Después fue como en febrero, marzo, que dijimos, por lo menos acá en Estados Unidos, vamos a cerrar. Empezaron en enero, febrero a morir muchas personas en Italia. Italia tiene ahora miedo muy grande porque están volviendo a tener contagios y están teniendo toda esta gente que viene de la China. Entonces, a ver, 50% de los viajeros que vengan de la China, recuerden que China es 1.4 billones de habitantes, ¿cuánta gente puede estar viajando a Europa? 50% de los viajeros que van de China para Italia están teniendo pruebas de COVID positivo. Entonces, estos países están buscando que se vuelva a hacer el testeo 2 días antes de viajar y pueden viajar 2 días, si tienen 2 días antes una prueba negativa. Si no, es definitivamente negada la entrada de estas personas al país. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto que está pasando y de los brotes que están eh, viéndose en China? Que los inversionistas están pensando que
a la vista de una posible reapertura pandémica, por decirlo de alguna forma, es decir, que nos podamos volver a cerrar, que se vuelvan a afectar las cadenas de suministro y las producciones en China, porque China había abierto o tratado de abrir 100% ahora su mercado nuevamente, pues esto lo que quiere decir es que es posible que en 2023 sigamos enfrentando una inflación bastante alta, más alta de lo que se esperaba. Entonces, ¿qué es lo que ellos están diciendo? Y lo voy a leer porque me parece importante leerlo de manera concreta. Dice, los inversionistas siguen sin perder de vista la situación epidemiológica del gigante asiático. ¿Qué quiere decir esto? Que hay factores que puedan afectar que la inflación se mantenga a niveles altísimos, más de los deseables en 2023. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la reapertura de la economía en China, que es obviamente una de las economías más grandes del mundo, pudiera hacer que en una primera fase se provoquen nuevas tensiones en la cadena de suministro, tanto a nivel global como interno, y que además haya consecuencias con el incremento de los casos de COVID. ¿Qué quiere decir esto? Pues al hacer una reapertura 100% de China, que es gigantesco, y que además maneja una de las economías más grandes del mundo y sobre todo que es uno de los productores de materias primas más grandes del mundo, pues lo más, digamos que lo que están viendo los inversionistas es que haya esa capacidad de volver a tener brotes altísimos a nivel mundial. Y si esto vuelve a pasar, bueno, las cadenas productivas se van a afectar, todo lo que son las cadenas de suministro se van a afectar, todo lo que son los empleos se van a afectar, por ende, todo lo que es demanda y oferta se va a afectar. Y en este momento, con una inflación tan alta y tratando de sacar toda la liquidez del mercado, pues ya nos podemos imaginar cómo se va a poner la cosa. ¿A qué me refiero? En 2020 veníamos, digamos, con una economía relativamente sana, ¿vale? Pero las economías no están sanas desde hace mucho tiempo, desde que se decidió cambiar la base de lo que era el valor de la moneda soportado en el oro a simplemente no se soporta con nada. Ojo, recuerden que Rusia y China vienen comprando oro desde hace mucho tiempo y lo más seguro es que empiecen a sacar una moneda que les permita tradear, hacer intercambio bursátil entre ellos mismos, ese bloque gigante. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Entonces, ¿qué pasa? 2020 hubo una situación atípica con la pandemia, pero los gobiernos pudieron solventarla de una u otra forma porque se adaptaron tanto las compañías como los gobiernos a lo que era el trabajo remoto, a lo que es el trabajo remoto y aún se sigue manteniendo, pero además imprimieron una cantidad de dinero exorbitante que le permitió a la gente poder mantener eh, la renta, los créditos, las compras. Lo que pasa es que la gente hizo cosas muy estúpidas como salir a gastarse dinero en lo que fuera. Y bueno, ahora estamos donde estamos. Una inflación acá, un ingreso acá. Y si hay ahora un pico pandémico nuevamente, con cierres como los que vimos en 2020, 2021 de China, y hay inflación altísima que no se pueda controlar, imprimir dinero ahora no es una opción. Recuerden que Estados Unidos está tratando de destrozar todo lo que es la bolsa de empleo para que la gente deje empleos de altos salarios para irse a los empleos de mierda, de bajos salarios, para poder tratar de solventar la fuerza de trabajo que no hay en este país. No hay gente. Entonces, al no haber gente, la fuerza productiva obviamente baja o la capacidad de producción baja o se hace muy costosa, ¿vale? Y se complica porque no puedes producir lo que la demanda está, digamos, valga la redundancia, demandando, exigiendo que las economías produzcan. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta ahora, desde mi perspectiva, viendo al gigante asiático tomando las decisiones que está tomando? Uno, tener muy en cuenta que hay que estar al tanto de cuáles son los cierres o cuáles son las restricciones que los países grandes que mueven la economía van a tomar con respecto a China. Dos, entender que China se puede ir otra vez a cierre en cualquier momento para evitar muerte. Recuerden que hay 130 nuevos casos de variantes de Omicron que pueden ser bastante letales algunos, ¿cierto? O pueden ser muy suaves. Todo depende de cómo vaya variando eh, o cómo se den las variaciones, cómo mute el virus. Recuerden que estamos en invierno y en invierno en el occidente pues se vio que los picos pandémicos o los picos del virus subieron precisamente porque el virus es capaz de sostenerse por mayor tiempo en las superficies, en las calles, en los tubos, en donde sea que caiga, no como en verano, que con la temperatura muere más rápido. Y lo otro es, recuerden que si, o tengan en cuenta que si el gigante asiático empieza a cerrar toda la cadena productiva y toda la cadena de suministro empieza a afectarse también.
tenemos que estar pendientes también de si van a empezar a imprimir dinero o si no van a imprimir dinero. Entonces, eso es importante. ¿Qué hay que analizar? Cómo se mueve China, cuáles son los casos de COVID que se van a empezar a reportar no solo en China, sino en Occidente, cómo va a afectar esto a las cadenas de suministro y las cadenas productivas, y hay que entender que la inflación va a seguir subiendo. Por el momento, analicemos cómo viene el mercado, empecemos el año, digamos, de una manera cautelosa, revisemos la bolsa, recuerden que los 5 a 10 primeros días del comportamiento de la bolsa, según los expertos, son el índice de cómo se va a empezar a comportar durante todo el año, ¿vale? Entonces, aquí está interesante poder ver esto. Entendamos cómo funciona el mercado. Vámonos con esto. Hay una alarma en China interesante sobre el COVID. Tema COVID sigue sobre la mesa. Tema de la inflación parece que va a seguir alta durante el 2023 y no va a haber impresión de dinero porque sería meterle más fuerza a esta inflación para que siga subiendo. Bueno, gente, un gusto volver a estar por acá con ustedes. Estoy de nuevo aquí en la Florida, contento. Es un cambio muy grande, pero se está llevando de manera interesante, se está llevando de manera tranquila, muy feliz y bueno, nada, nos estamos viendo, espero que se metan al canal, que miren el contenido, que me den su feedback y por ahí nos estamos hablando. Bye bye.